Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. No te olvides los beneficios que el Señor te dio. No te olvides, espera que me equivoqué del libro, los beneficios que Dios te dio. Todo el tiempo tenemos que buscar. No te olvides de buscar en la presencia de Dios la bendición que viene de Él. No te olvides de acercarte a Dios, porque esto, acá estamos, 2 Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese esta comparación. Así como se habla a usted mismo, así como se mira a usted mismo para discutir y para decirse que tiene que hablar bien, así como se está mirando, empieza a mirar lo que Dios va a hacer en su vida. Me miro en un espejo a mí mismo, y miro de la misma manera lo que Dios va a hacer en mi vida. Pero es necesario, es fundamental, tener un encuentro con Dios. La transformación viene a través de un encuentro con Dios. Empezar a hablar bien viene de tener un encuentro con Dios. Empezar a bendecir, cambiar mi pensamiento a lo largo de todo este año. Escúcheme, todo este año. Porque ya podemos decir prácticamente que ya estamos haciendo el vitel toné casi. Ya estamos con la ensalada de fruta. ¿Qué más? ¿Qué falta? A ver. Ya estamos con el pan dulce. Torta ricota que no falte. Eso no tiene que faltar. A lo largo de todo este año estuvimos hablando, mencionando, insistiendo sobre el cambio de pensamiento, el cambio de visión a partir de nuestro pensamiento. ¿Un cambio de pensamiento en qué? ¿De quién soy? ¿De quién es Dios? ¿Y qué es lo que Dios hizo en mí? Esas cosas son las que nos van a sacar de la mirada puesta en la crisis. Entender quién soy, entender quién es Dios y qué es lo que Dios hizo en mí. Por eso hubo meses seguidos, y a lo largo de este mes también, los mensajes iban todos dirigidos a eso, cambio de pensamiento, quién soy, y las últimas semanas, o todo el último mes, un poco más, hablando de quién es Dios. Tener un entendimiento de quién es Dios, tener una revelación de quién es Dios, buscar la revelación de quién es Dios, pero no para que sea algo mental o el conocimiento. No para tener el conocimiento, la capacidad intelectual. Conozco a algunos entre nosotros que a veces insisten con ir a un seminario. Me dicen, pastor, ¿dónde puedo estudiar? En tal lado, pero ¿para qué querés estudiar? Ojo, es bueno. Cuando yo les digo eso, piensa que yo digo estoy en contra. No, a mí me fascina, me encanta. Hay que estudiar, pero ¿para qué? Decime para qué. No, para saber, ¿para qué? Uno, para estar preparado, le erraste. Ir a estudiar teología no te prepara para servir a Dios. Se lo dije al principio. No necesita la preparación, necesita servir y después va siendo preparado. A estudiar teología solamente le da conocimiento. Aumenta su conocimiento. Incrementa su experiencia, nada más. Porque entonces yo le podría decir, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Su nombre proviene del significado del hebreo que significa Él siempre está. El nombre de Dios está formado en la Biblia hebrea con 4 letras en hebreo, que son la letra Yud, Hed, Bab y Hei, repetida, que significa simplemente la eternidad de Dios. Un nombre que no se puede pronunciar, un nombre que no se puede decir de tal manera, tan sagrado, tan santo, que los judíos le inventaron una forma distinta gramatical para cuando veían el tetragrama, que así se llaman las 4 letras, ellos dijeran Adonai, que significa Señor, un nombre que es sublime y que es santo, y que ellos le dan otras cosas que dicen. Por ejemplo, inventaron los judíos, por eso son terribles, inventaron en la Biblia un montón de nombres que le dan a Dios, utilizados con 2 fórmulas distintas del hebreo para nombrar a Dios. Una que empieza con el nombre El, que significa Él, la partícula El en hebreo significa Dios. Entonces, por ejemplo, usted escucha El Shaddai, ¿escuchó ese nombre alguna vez?
significa Dios más que suficiente, el Elionai, el Dios presente en todo el mundo, el Olam, el Dios del universo. O podría utilizar la otra expresión del hebreo, que es el nombre Jehová, que es ese tetragrama que no se traduce, que quiere decir yo soy. Entonces podría decirle Jehová Sama, el Dios presente, Jehová Rafa, el Dios que sana, Jehová Shireh, el Dios que provee, Jehová Salom, el Dios es paz. Claro, ¿cómo sabe? ¿Y? Ahora, con todo lo que yo le dije, ¿usted conoce a Dios? ¿No me entendiste? Con todo lo que yo dije, ¿te da conocimiento de Dios? Saber todo eso, ¿te genera fe? ¿Confianza? Saber todo eso, ¿te transforma? ¿Te cambia? ¿Te bendice? ¿Te llena? Usted no necesita tener un conocimiento intelectual, necesita tener revelación de quién es Dios. Que en un momento de su vida, en un momento particular, por algo que pase, a través de la necesidad en su corazón y de la búsqueda de Dios, algo haga que de golpe le hizo un clic adentro. Y de golpe entiende, no lo va a poder explicar, pero entiende, no, pará, Dios es, por eso Deuteronomio capítulo 7, verso 7 o 9, ahora te digo, ponelo, después vuelvo ahí. Es un versículo tan simple y tan profundo, Deuteronomio 7, el 9. Ese es, no me acordaba cuál era. Una frase tan simple, hasta le diría tonta, redundante, y sin embargo es tan profunda, porque a veces lo profundo solamente se puede explicar con lo simple. A veces cuando lo profundo es tan difícil de explicar, solamente se explica con lo simple y con su fe. ¿Sabe de qué le estoy hablando, no? ¿Conoce pues que Jehová tu Dios es? Ay, que vivo. Ese es Dios. Sí, Dios es Dios. Esa es la simpleza. Usted de golpe en un momento tiene esa convicción, ese entendimiento, que hace cuando eso pasa, por eso tiene que procurar que eso pase, hace que cuando venga la tormenta, siga agarrado fuerte. Cuando se le mueva el piso, no se vaya para otro lado. Cuando haya un problema, cuando le falte el dinero, cuando esté enfermo, no salga diciendo, Dios no está, sino que siga creyendo. La revelación de Dios, la transformación de Dios, volví a ponerme 2 Corintios 3:18, la transformación de Dios, la presencia de Dios es lo que te transforma. Sin haber tenido la revelación de Dios no hay transformación. La revelación de Dios solamente viene al encontrarte con Él. ¿Y cómo te encontrás con Él? Sencillamente. ¿Cómo se encuentra usted con alguien? ¿Buscándolo? Vamos a suponer que no tiene que buscar, porque ya sabe dónde está. Porque puede decir, no, yo no tengo que buscar porque sé dónde está fulano, creí que me iba a encontrar en Sayarés y Monteagudo, entonces no tengo que buscar, está ahí, ya sé que está ahí. Entonces, si usted sabe que está en Sayarés y Monteagudo, ¿qué tiene que hacer? La revelación de Dios es lo que te transforma, y para tener la revelación de Dios, tenés que acercarte a Dios. Por eso dice, de gloria en gloria, cada vez que la presencia de Dios se manifiesta, cada vez que la presencia de Dios se empieza a mover. Hubo algo curioso que pasó esta mañana, provino de Miriam, ya que andamos de reconocimiento, lo vamos a hacer sentir vergonzoso, a ponerse colorada Miriam también, por una publicación que hizo en el grupo de WhatsApp de la alabanza. Usted sabe que hoy si no hay grupo de WhatsApp no existe, ya sabe cómo era, ¿no? Usted existe si está en un grupo de WhatsApp, si no, no existe, no es persona. Para todo hay un grupo de WhatsApp. Sobre la manifestación la manifestación de Dios ante la expresión de santo. Ella hizo todo un comentario, podríamos hacer un devocional sobre eso. Y sobre lo que se siente, después otro integrante del grupo hizo un comentario también, lo que se siente en un momento particular de parte de Dios cuando se le está diciendo a Dios, es santo. ¿Sabe qué es eso que, en el caso de Miriam tal vez, o de otros,
¿Sabe qué es lo que han tenido al decir esas palabras? Han tenido revelación. Yo podría decirle chocolate por la noticia con lo que estás diciendo, pero han tenido revelación. ¿Por qué? Porque para que la presencia de Dios se mueva en medio nuestro, lo que usted tiene que hacer es exaltar su nombre y adorarlo a Él. Cuando se enfoca solamente en Él, cuando lo mira a Él, cuando se olvida de otras cosas, cuando empieza a exaltar lo que Dios es, cuando piensa en Dios, cuando le habla a Dios, cuando solamente se olvida de todo lo que está alrededor y va al santo, que lo hemos hablado y dicho un montón de veces, el tiempo de adoración, entonces Dios se empieza a manifestar. De gloria en gloria, en cada manifestación somos transformados por el Espíritu de Dios que está presente. Busque los tiempos de presencia de Dios. Si no los veo, no los siento, no los tiene, genere el tiempo de la presencia de Dios. Si no sabe cómo, adore a Dios y dígale santo. Cuando entre en ese camino y no se canse de repetirlo, no importa tal vez si no pasa algo sobrenatural, no importa si no se cae el cielo, si no se abre la tierra, no importa si las paredes no tiemblan, no interesa nada. No interesa nada, lo que importa es que Dios empieza a obrar en su interior, algo empieza a pasar. Por eso la insistencia, la importancia de los tiempos de adoración, los tiempos de búsqueda, de darle a Él el lugar que Dios le corresponde. Dice la Biblia, el libro de los Salmos, den al Señor la honra y la gloria debida a su nombre. ¿Sabe qué es lo que Dios pide en la Biblia para nosotros, lo que nos pide? ¿Sabe qué es lo que Dios nos demanda como su pueblo? No nos demanda plata, no nos demanda servicio, no nos demanda tiempo, no nos demanda trabajo. Hay dos cosas que Dios pide. Una, dice, Salmos también, dame, hijo mío, tu corazón. Un corazón entregado, un corazón rendido. Que Él sea lo primero, que esté en primer lugar, que Dios sea tu prioridad. Estaba hablando con una persona estos días que estaba con algunos problemas, como cualquiera le puede pasar, y en medio de esa conversación me dice, me siento que estoy desconectado de Dios. No es nada extraño. ¿Alguna vez le habrá pasado? A mí me ha pasado. No es sentirse mal no es que estemos mal por sentirnos así, simplemente demuestra que usted es un ser humano, nada más. A veces yo me siento desconectado de Dios. A veces le puede pasar, ¿qué le puede? Le va a pasar, donde quiera hablar con Dios y no sienta nada, y tenga la sensación de que Dios ni está. Le va a pasar. No es nada extraño, solamente, repito, demuestra que usted es un ser humano, que tiene sus luchas, como dice el profeta Elías, que dice varón sujeto a pasiones, tenía sus rayes, sus problemas, sus líos, tenía sus crisis, tenía sus conflictos emocionales, o sea, cosas que le van a pasar. Entonces a usted le va a pasar eso también. Entonces me decía este muchacho, me siento desconectado de Dios. Y habíamos quedado que teníamos que tener una charla más profunda. Anoche precisamente teníamos que hablar sobre ese tema, más profundo, para guiarlo, unas cosas, nada complicado, nada grave. Creo que quede bien claro esto, nada, o sea, cosas normales. Entonces, para orientarlo sobre cómo hacer, cómo salir, qué sé yo. Bueno, no vino. También te puede pasar. Podés haber tenido X problema. No vamos a andar juzgando porque alguien no viene a la iglesia. Uno puede tener conflicto. Hay otros que son unos ratas, pero uno puede tener conflicto. ¿Qué sé yo? Se le pincha la goma al tren. No, por decir un chiste, pero puede pasar. A ver, las cosas pasan. Entonces estaba saliendo de casa esta mañana y recibo un mensaje. Pastor, disculpe que ayer no fui, que teníamos que hablar de tal cosa, esto, el otro. Lo que pasa que, y quiero que note lo sutil de esto que le voy a decir. Lo que pasa que estuve con muchas cosas, entonces por eso no pude ir. Digo, bueno, que no te preocupes, listo, en otro día hablamos, ya va a llegar la oportunidad, listo, ok, punto, ahí terminó. ¿Usted notó algo extraño en lo que yo le acabo de decir? En esas palabras, en el mensaje. ¿Le parece algo fuera de lugar, algo inapropiado? Tuvo un problema, ¿no? ¿Está bien? Y sin embargo, ahí demuestra que no pusiste a Dios en primer lugar. Si tu expresión es, tuve muchas cosas, entonces no pude ir,
es que en la planificación de tu día, de tu vida, no estuvo el tengo que ir a adorar a Dios. En el programa que te hiciste no estaba el obviamente tengo que ir con Dios, sino que estaba, si me queda tiempo, voy a adorar a Dios. Y en esas palabras tontas se deja demostrado que lo que está en tu interior es lo que estás manifestando, y por eso entonces sí, estás desconectado con Dios. Dele a Dios su corazón, póngalo a Él en primer lugar. Y la segunda cosa que Dios nos pide, cuando dice, primera, dame tu corazón, la segunda que nos pide, qué curioso, Juan capítulo 4 dice precisamente que Dios busca adoradores. Adoradores, anoche predicaba la pastora eso. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adoración y corazón es la manera de acercarnos a Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 51, que Dios no pongas, que Dios no rechaza a un espíritu quebrantado. Cuando usted viene ante Él con su corazón abierto y lo adora, Dios viene. Dios lo envuelve y su vida es transformada. De gloria en gloria somos transformados por el Espíritu del Señor. Lucas capítulo 5, unos puntos sueltos que le voy a dar de ahí y ya con eso terminamos. Le voy a leer del 1 al 8, Lucas 5 del 1 al 8. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lo que usted está leyendo, esta historia que estamos contando, muestra así en forma simple el momento en que Pedro tuvo revelación de Dios. Pedro ya conocía a Jesús, lo conocía así de pasada, lo conocía, o sea, sabía de su existencia. Tenía, como le decía antes, un conocimiento intelectual. Sabía quién era Jesús, sabía que era un maestro, sabía que andaba por la tierra, sabía que era un sanador, sabía que hablaba de la palabra de Dios, que había hecho milagros. No era algo extraño, era algo que ellos esperaban, era algo habitual. Entonces conocía a Jesús el hombre. El apóstol Pablo lo dice en un momento, en una palabra muy interesante. Dice, cuando nosotros tenemos revelación, cuando entendemos quién es Dios, él dice, aun si a Cristo conociste humanamente, eso dice Pablo, si a Cristo conociste humanamente, claro, nosotros no lo conocimos humanamente, hay una pequeña diferencia de tiempo. Él está hablando a aquellos que eran sus contemporáneos, que lo habían conocido humanamente a Jesús, pero también es para nosotros, y ahora le voy a explicar. Dice Pablo, si a Cristo, a Él lo conociste humanamente, ya no lo conocemos así. O sea, lo que le está diciendo es, aunque vos lo hayas conocido, aunque hayas tomado mate con Él, le diste la mano, se sentaron juntos, olvidate de esa experiencia humana y entendé que este es el Hijo de Dios, es Dios. Nosotros no tuvimos la experiencia de conocerlo físicamente, personalmente, pero, como le dije alguna vez, nosotros caemos en el error. Al no tener el entendimiento de quién es Dios, caemos en el error de mirar a Jesús humanamente. Entonces lo miramos a Él, miramos a Dios como que está a nuestra altura, como que está para los determinados problemas, como que fuera mayordomo o sirviente, como que es el que si yo me acerco me da. Y perdemos la noción de lo que decía Deuteronomio 7, Dios es Dios. Humanizamos a Jesús, lo achicamos a nuestra condición. Porque es cierto, Filipenses capítulo 2 dice que Jesús se achicó a sí mismo.
Dice literalmente, se humilló a sí mismo. Dice que se despojó de su divinidad, de esa cobertura de Dios. Se despojó de ser quien era, y dice, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y dice Juan capítulo 1, y caminó entre los hombres. O sea, fue un tipo común y corriente. Eso dice, pero después también termina, Filipenses capítulo 2, después termina, después de decir todo eso, y que se humilló, y que fue avergonzado, y que sufrió la peor de las muertes, que era la muerte de cruz, de golpe dice, y Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y lo pone en alto, en la posición que tuvo siempre, antes de descender a habitar entre los hombres. Hoy Jesús está puesto en una posición de exaltación. Hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por vos y por mí. Hoy Jesús está allá preparando el terreno espiritual, abriendo los caminos para que seamos bendecidos. Él lo tenemos al lado, lo sentimos al lado, pero Él es Dios. Pedro en esta situación se lo llamaba Simón todavía, porque justamente el cambio de nombre viene después de la revelación. Pedro, que lo conocía a Jesús en forma humana, en esta historia tuvo un encuentro con la divinidad. Le pasó algo que le hizo ver, ¡wow! Este no es el maestrito. Este no es el judío. Este no es el rabino. No es el hijo de José, el hijo de María. Es ¡wow! Porque dice que cayó al piso y solamente por haber visto un milagro. Solamente por haber visto que si lo comparamos con los milagros de Jesús, fue una estupidez. Porque, qué sé yo, resucitó a Lázaro, al hijo de una viuda, convirtió el agua en vino, sanó a un ciego, levantó a un paralítico, a más de uno, sanó de lepra, de enfermedades infecciosas, qué sé yo, un montón de cosas que le podría decir, y un montón de otras que ni siquiera están escritas. Entonces, en todo ese tipo de milagros, esta experiencia que tuvo Pedro, que ¿cuál fue? Estuvo toda la noche pescando, no pescó nada. Vuelve a la tierra con las redes vacías, con la barca vacía. Jesús le dice, andá y tirá la red. Fue de vuelta, tiró la red, y la red se le rompía de tantos peces que tenía. Es una tontería. Y sin embargo, por esa tontería de ver que de golpe la red se llenaba de peces, tuvo revelación de quién es Dios. Tal vez esto nos hable un poquito que tenemos que ser sensibles a las pequeñas cosas. Tal vez nos hable que a veces estamos buscando cosas muy grandiosas, tremendas, como le decía antes, no espere que le tiemble todo. La fe no es una cuestión de temblor, de llanto, la fe es una cuestión de convicción espiritual. Y tenemos que fijarnos en las pequeñas cosas también que Dios hace todo el tiempo, todo el tiempo. Como lo que le dije hoy de los chicos de la alabanza. Tal vez si hubiera sentado entre nosotros algún músico, diría, no, pero pará, mirá lo que pasó acá, mirá lo que hizo este, mirá lo que pasó con el otro, mirá cómo se equivocó, mirá cómo se fue de tiempo, mirá cómo se quedó, un montón de cosas podría decirle, errores, montón de errores técnicos. Pero yo no te estoy hablando del error técnico. Y aparte yo enumero los errores porque habla de nuestra humanidad. Porque nunca usted tiene que pensar que no va a cometer un error. Siempre se va a equivocar. Lo peor que podemos hacer, una de las cosas que aprendí en mi vida, lo peor que podemos hacer es no hacer algo por miedo a equivocarnos. Cuando entendí una vez que siempre me iba a equivocar, se me fue el miedo a equivocarme. Entonces, no hay que asustarse por los errores. Vuelvo a eso, lo que quería decir es detenerse en esas pequeñas cosas y ver lo que Dios hace. Ver cómo Dios está obrando. ¿Cuáles fueron los pasos? Y esto es lo que quiero llegar y ya terminar. Los pasos que sucedieron en la vida de Pedro para llegar a tener esta revelación de quién era Dios, de quién es Cristo, del Espíritu de Dios. Vuelvo a repasar. Versículo 2.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lo primero que tengo que hacer, o cómo tengo que ser para tener una revelación de Dios, tengo que ser una persona activa. Pero eso no significa, no le estoy hablando de que haga deporte, no le estoy hablando de que labure todo el día, sino ser una persona activa en Dios. Una persona, bueno, hay una expresión que se usa mucho ahora, capaz que la leyó, o si vio algún pedido de trabajo, puede haber leído o escuchado esta frase, ser proactivo. ¿Escuchó esa palabra? Es medio nueva la cosa. Ser proactivo. ¿Sabe qué significa? No está hablando del pro, no es política la cosa. Ser proactivo es una nueva demanda de los empleadores, que es entendible, que significa que usted haga más de lo que se espera, ni más ni menos que eso, lo cual es bueno. Yo no voy a decir que alguno no se aproveche de eso, seguramente que alguno se va a aprovechar, pero es bueno, porque cuando usted solamente hace aquello que se espera que haga, es un mediocre. Incluso Jesús dijo, siervo inútil eres, siervo inútil sos, porque solo lo que tenías que hacer, eso hiciste. Le digo eso para los que me consideran a la Biblia que tiene un contenido socialista o de izquierda. Inútil considera Jesús aquel que hace lo que tenía que hacer. Y al contrario, elogia Jesús cuando está hablando de aquellos en la situación con Juan el Bautista, que le dice que viene el centurión, viene el soldado, Señor, ¿qué tengo que hacer? Anda una milla más. Al que te pidió prestado, no le pidas que te lo devuelva. Eso es ser proactivo, hacer algo más. Acá se encuentra Jesús con gente que venía de pescar. No estaban durmiendo la mona. No estaban descansando, estaban activos. Una vez que volvían de pescar, ellos habían dejado sus barcas y estaban lavando sus redes. No habían dejado la responsabilidad en otros, estaban ocupándose de sus tareas. Lo que tiene que hacer usted cuando está sirviendo a Dios o quiere servir a Dios, para tener un encuentro con Dios, tiene que ser activo en la obra de Dios. Vuelvo a repetir, por eso la importancia de servir a Dios. No esperar que las condiciones estén listas, no esperar que los planetas se alineen. Ponerse a trabajar a Dios, ser activo y proactivo en la obra de Dios, siempre hacer incluso más de lo que se espera de uno. Tantas veces lo veo incluso en las reuniones. A veces no le hablo de los obreros, sino de gente que no está sirviendo. El ponerse a levantar las sillas, ponerse a acomodar, nadie se los pide. En esa persona se empieza a gestar una bendición. No lo sabe todavía, pero Dios empieza a hacer algo sobre esa vida y Dios va a bendecir esa vida. Segundo, sigo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Segundo, aunque este tendría que ser el primero si hablamos de prioridad, déle lugar a Dios en su vida. La barca en la Biblia representa la vida, representa la familia. La barca es aquello que está bajo mi control, que yo dirijo. La barca es aquello que yo lo llevo por determinados caminos y para una meta. Es mi familia. La barca soy yo, la barca es mi familia. Dele lugar a Dios en su vida. Permítale al Señor que suba, que entre, que se siente. Permítale que Él dirige, que Él tome el control. Como en Juan capítulo 6, en la historia no de esta pesca, sino la historia cuando Jesús camina sobre el mar, que todo cambió, todo el ambiente cambió cuando Jesús subió a la barca. Cuando le das lugar a Dios en tu vida, todo cambia. Pero darle lugar a Dios significa escucharlo, seguirlo, buscarlo, obedecerlo. No simplemente tener una Biblia o la aplicación en el celular o venir a la iglesia. Venir a la iglesia no quiere decir le doy lugar a Dios. Ahora, al revés le digo, si no venís a la iglesia, tampoco quiere decir que le da lugar a Dios. Es una consecuencia. Antes le dije, Dios no le pide plata, no le pide servicio, no le pide tiempo, no
No le pide trabajo, no. ¿Qué le pide Dios? Adoración y corazón. Pero cuando usted le da a Dios su corazón y adoración, con eso viene todo lo demás. Le da su tiempo, le da su trabajo, le da su servicio, le da su dinero. Porque lo más importante ya lo tiene Dios. Si Dios tiene mi corazón, ya tiene todo. Si Dios tiene mi bolsillo, solamente tiene eso. Hay algunos que creen que pueden comprar a Dios, que con buenas ofrendas lo van a convencer. No, viejo, no funciona así la cosa. Con reclamos del tipo enseñanzas religiosas antiguas, reclamos del tipo, Señor, yo siempre te doy, yo siempre diezmo, que con eso lo va a convencer. No pasa por ahí, no se lo convence a Dios de esa manera. A Dios se le da el corazón, y con el corazón se tiene todo. Dele lugar a Dios en su vida. Tercer punto en el mismo versículo. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca hacia la multitud. Una vez que usted le da lugar a Dios en su vida, tiene que desconectarse de la situación alrededor, del mundo, del sistema, de las crisis, de los conflictos, de la gente, de las cosas. Romanos capítulo 12 dice, no se amolden a este siglo. Desconectarse. ¿Qué hizo él? Lo subió a la barca. Cuando se subió a la barca, le pidió a Pedro específicamente, alejate de la orilla. Mi trabajo no es con las cosas del mundo. Mis pies no deben estar puestos sobre la tierra, sino mis pies tienen que estar puestos en la obra de Dios. Alejarnos de los problemas materiales. Y no le digo, sea vago, no labure, sino que su mente y su corazón estén puestos en Dios. Cuarto, uno más y ya termino. Y nos vamos. Respondiendo, Simón le dijo, ay, cómo estoy, Dios. Maestro, toda la noche... me olvidé uno, no, espera. El versículo 4 me olvidé. Ese era el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Una vez que usted se haya separado de las cosas del mundo, lo que tiene que hacer es lo que estábamos hablando hoy sobre la adoración. Meterse más adentro y más adentro en Dios. Hay una historia, no la voy a leer ahora porque ya es tarde. Ezequiel capítulo 47 cuenta una visión, un profeta cuenta una visión, donde dice que un ángel lo mete en un río y lo empieza a hacer caminar en ese río. Y le dice, digo yo que es mucho más rápido que leer todo el capítulo, dice que el ángel toma un cordón para medir y empieza a medir, y mide primero 450 metros, y le dice entra, y entonces el profeta está con los pies mojados hasta los tobillos, y vuelve a medir otros casi 500 metros, y está el profeta con el agua hasta las rodillas, y vuelve a medir otros casi 500 metros, y está de golpe con el agua hasta la cintura, y cuando vuelve la cuarta vez, o sea ya casi 2 kilómetros, cuando la cuarta vez vuelve a medir, dice que el agua y la corriente era tan fuerte que ya no podía estar en pie, y no le quedó más remedio que ponerse a nadar y dejar que la corriente lo guiara. Eso significa boga mar adentro. Metete en Dios y que Dios te guíe. Metete en Dios sin mirar alrededor. Metete en Dios, no solamente la puntita, no de reojo, no espiando a ver qué pasa. Metete en Dios de lleno. Escuché ayer a alguien, una persona que estaba hablando, no le voy a decir quién, pero estaba hablando pavadas en televisión, qué raro. Pero entre todas las pavadas que dijo este fulano, dijo una cosa que yo dije, eso me gusta. Y este dijo, yo o creo todo o no creo nada. Y dije, sí señor, o creo todo o no crea nada. No mire a Dios así, a ver qué tal es. No haga como Bartimeo, que estaba sentado al costado del camino. No haga como aquellos que lo veían pasar. Métase en el río de Dios. No entiendo cómo funciona. No importa lo que no entienda. Métase y va a empezar a entender. Porque desde afuera, escúcheme una cosa. Desde afuera, ¿puede acaso el perro entender cómo el pez respira en el agua? Pero si usted es un pez, ¿no va a entender cómo se respira en el agua? Hay que estar metido adentro para entender. El apóstol Pablo dice que lo espiritual
solamente se entiende en forma espiritual. Último punto, verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, lo que le decía antes, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Confíe solamente en Dios. Lo que Dios diga, eso haga. No cuestione, no razone, no piense, no analice, no le discuta a Dios. No piense ¿y cómo lo va a hacer Dios? No esté buscando la manera lógica de que Dios haga un milagro. No esté buscando a ver si es coherente lo que está diciendo. No le busque la vuelta, no le busque la quinta pata al gato ni el pelo al huevo. Confíe en Dios. Porque fe es creer sin ver. Es saber que lo que Dios dijo que va a hacer, eso va a ser. Saber que lo que Dios está diciendo, eso se va a cumplir. No importa si hoy no lo ve. No interesa. Escúcheme, hoy es muy tonto lo que le voy a decir. Ya en esta época no sirve mucho de ejemplo. Pero hoy tenemos ecografías y las 4D y todo lo demás y toda la historia. Pero hace 50 años no existía la ecografía. ¿Y cómo sabía la mujer embarazada que dentro suyo había un bebé que se estaba formando? Por un análisis. ¿Y? Porque la panza se le hinchaba. ¿Y? ¿No podía tener un fibroma? ¿Cómo sabía que lo que no veía tenía patitas y manitos? ¿Cómo sabía? Ah, si no lo veo, no lo creo. ¿Y lo que tenía en la panza, entonces? Si no lo ves. La fe es creer, la fe es saber, fe es confiar que Dios va a hacer lo que Dios dijo que va a hacer. Termina la historia diciendo, verso 6, y habiéndolo hecho, actuar en lo que Jesús le dijo, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Los caminos de la revelación para que su vida sea transformada. Póngase de pie, por favor.